Y hoy el tema es el perdón de Dios. De eso vamos a estar compartiendo. Quisiera que hoy juntos contestáramos estas tres preguntas. ¿Cuál fue el plan de Dios desde el inicio para el perdón? ¿Cuál es el significado bíblico de perdón? ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Eso es lo que quisiera que compartiéramos el día de hoy. Y vamos a ir a la Biblia, a Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vean lo que dice Pedro. Vean de que está hablando de Jesús y dice que Él es el Cordero que estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando el hombre pecó, a Dios no lo tomó por sorpresa. No fue que el hombre pecó y Dios dijo: ahora qué torta, ahora qué hacemos. Ya Dios tenía un plan para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Dios tiene un plan perfecto desde la eternidad. Ahora, ¿qué es el perdón según la Biblia? ¿Qué es el perdón según la Biblia? El perdón es tanto un resultado como un proceso. Y hay varias palabras en la Biblia que nos permiten entender el concepto de perdón de forma completa. Así que hoy quisiera compartirle con ustedes 5 conceptos que están en la Biblia, que nos hablan de qué es el perdón, para poder entenderlo como tiene que ser. Así que voy a pedirle a mis amigos allá arriba que me pongan la primera diapositiva. Entonces, 5 términos que tal vez usted ya los ha escuchado, tal vez no, hoy es la primera vez, pero hoy vamos a estudiarlos. El primero, para entender el perdón de Dios de forma completa, el primer término es expiación. Ese es el primer término que vamos a estudiar hoy. Segundo, propiciación. Tercero, sustitución. Cuarto, redención. Y quinto, reconciliación. Todos estos términos juntos son los que nos permiten tener un panorama y una comprensión completa de qué es el perdón de Dios y cuál fue el plan de Dios para perdonarnos desde el inicio de los tiempos. Ahora, solo hablar de la expiación o de la redención es todo un mensaje completo. Así que hoy lo que vamos a hacer es resumirlo lo más que podamos para tener algunos conceptos generales. Y lo más importante que quiero hacer énfasis hoy es cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Así que vamos a ir con el primer término, que es expiación. La palabra expiación es una palabra que significa cubrir. Eso es lo que significa la palabra expiación, cubrir. Y eso es algo que está presente desde que el hombre pecó, el significado de la palabra expiación. Vamos a ir al libro de Génesis 3 y vamos a leer Génesis 3, primero del 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y vamos a saltar a Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y entonces cuando ellos pecaron, lo primero que pasó fue que ellos se dieron cuenta de su condición. Dijeron: uy, estamos desnudos, ¿qué hacemos? Y entonces lo que se les ocurrió fue coger unas hojas de higuera y hacerse algo para cubrirse. Pero más que cubrir su desnudez exterior, lo que ellos estaban buscando era cubrir su pecado, su falta. De hecho, se escondieron de Dios.
Y entonces Dios los empieza a buscar y entonces es cuando empiezan, ¿verdad? Y se empiezan a echar la culpa unos a otros, ¿verdad? El hombre dice, fue la mujer que me diste. Y la mujer dice, fue la serpiente. Pero ahí hay un asunto ahí. Vean de que el hombre se trató de cubrir con unas higueras que hizo él mismo. Pero Dios les dice, no, eso no les va a servir. Y entonces dice que los cubrió con pieles de animales. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos cubrir nuestro pecado, nuestra culpabilidad por nosotros mismos. No lo podemos hacer. No podemos cubrir nuestro pecado por nosotros mismos. Por eso Dios, ¿qué hizo? Les dijo, les quitó las hojas de higuera que se habían hecho y les puso pieles de animales. Ahora piensen esto. Vean de qué fue lo que usó Dios. Pieles de un animal. ¿Qué significa? Que un animalito inocente, que no tenía vela en el entierro, que no tenía nada que ver con lo que habían hecho Adán y Eva, pero tuvo que morir para que Dios los cubriera. Y eso ya estaba anunciando a Cristo, porque usted y yo no podemos cubrir nuestro pecado, pero Cristo sí lo puede hacer. Ahora, para entender un poquito más el concepto de expiación, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que su mamá o su esposa se compró el sillón blanco que siempre había deseado, así toda la vida deseó un sillón blanco, así el más fino. Y entonces lo primero que le dice es, ni se le ocurra comer en ese sillón, menos si es fresco de mora o vino, porque me va a escuchar. Y usted como buen hombre le dice, ay, nada va a pasar, vea que estoy tomando fresco de mora. Y se le riega una mancha así como esa. Y entonces usted escucha que viene su mamá o la esposa y usted dice, ¿qué hago? Ahora sí, ¿en qué lío me metí? Y usted muy hábilmente coge un almohadón y lo pone encima de la mancha y se sienta ahí. Y entonces la mamá o la esposa le pregunta, ¿qué pasó y por qué está sentado ahí? Y ahí, no, es que aquí se ve bien el partido, es el mejor ángulo aquí para verlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está usted haciendo en ese momento? Está cubriendo lo que hizo. Ahora, pero eso no le va a resolver el problema de fondo, a menos que usted se quede viviendo toda la vida sentado. Al final lo que le va a resolver el problema es que usted coja algo para lavar esa mancha y quitarlo. Eso sí le va a resolver el problema. Entonces, entendamos la expiación con este ejemplo. La sangre de los animales que se rociaba en el Antiguo Testamento, lo que hacía era cubrir el pecado, pero lo hacía temporalmente, porque tenían que estarlo haciendo una y otra vez. Pero Cristo con su sangre no solamente cubrió nuestro pecado, sino que lo borró y lo quitó, lo lavó. Veamos, vamos al libro de Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La sangre de Cristo ha quitado, ha borrado, ha limpiado tu pecado. David decía cuando él pecó y estaba arrepentido por haber cometido adulterio, él decía en el Salmo 51, Señor, límpiame con hisopo. David deseaba algo que pudiera borrar esa culpa, ese pecado que estaba dentro de él, pero en ese momento no había algo. Pero nosotros sí lo tenemos. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. No solamente lo cubre, lo borra y ya Dios no se acuerda más de tu pecado. Eso es expiación. Dios ha borrado, ha quitado tu pecado. Ahora, ¿estamos claros con el concepto de expiación? Suena como extraño, ¿verdad? Pero vieron que no es tan complicado. Muy bien. Si usted quiere saber más de estos términos, lo invito a que lleve Fundamentos 2. ¿verdad? Ahí lo estudiamos impresionantemente. Pero bueno, el otro término para entender el perdón de Dios, expiación primero, el segundo es propiciación. Propiciación. Y vamos a leer Primera de Juan 4:10. Y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Propiciación es una palabra que significa, que da la idea de acercar, de crear un ambiente propicio. Nosotros tenemos que entender algo. El pecado es una ofensa contra Dios. No solamente es una transgresión de los mandamientos, sino que es una ofensa contra Dios, contra su santidad y su honor. Y lo único que puede aplacar la ira de Dios ante el pecado es un sacrificio. Eso es lo único. Fue la forma que Dios estableció para aplacar su ira y para poder perdonar los pecados. Entonces, ahora estamos hablando de un animalito. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote en la antigüedad? Cogía un corderito, ¿verdad?, inocente, ¿verdad?, le imponía las manos y le decía: yo sé, corderito, que usted no ha hecho nada, muy bonito, sin mancha, pero todos los pecados del pueblo vienen sobre usted. Y entonces el pobre corderito cargaba con los pecados de todos, y lo mataban y rociaban su sangre. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote con eso? Bueno, hace poco hubo toda una revuelta por esto de las lunas de sangre y todo eso, y era porque coincidía con las fiestas judías. Una de las fiestas judías con las que coincidía era la fiesta del Yom Kippur, que es lo que se conoce en la Biblia como el día del perdón o el día de la expiación. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Era una vez al año, cae como en septiembre, octubre, y era la única vez en el año que podía entrar al lugar santísimo. Y entonces el sumo sacerdote llegaba, le amarraban una cuerda a la cintura, porque si fallaba se moría y ni siquiera podían entrar a rescatarlo y sacarlo. Tenían que sacarlo con la cuerda. Entonces era un momento muy tenso, muy difícil, porque en ese momento Dios estaba juzgando al pueblo. Y entonces entraba el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Entonces esa es el arca, era el lugar donde Dios descendía, donde estaba su presencia. Él representaba el trono de Dios, donde Dios estaba juzgando al pueblo. Y el sumo sacerdote lo que hacía era rociar la sangre en la tapa del arca, que se llamaba propiciatorio, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que había dentro del arca? Estaba una muestra de maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, los mandamientos, porque representaban que Dios era justo y había que hacer un sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo por haber transgredido sus mandamientos. Eso es propiciación. Era el derramamiento de sangre, el sacrificio para el perdón de pecados. Ahora, y aquí viene el otro palabra, la siguiente filmina, que es sustitución. ¿Por qué? Porque estaba establecido de que el sacrificio era sustitutivo, es decir, a quien nos correspondía ser sacrificados eran a los que éramos pecadores. Pero Dios estableció el principio de la sustitución. Primero, a través de un animalito, un corderito, que tenía que ser sin mancha, perfecto, inocente, y al cual se le cargaban todos los pecados. ¿Qué fue lo primero que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Dijo: ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque ya estaba establecido que el Mesías iba a ser nuestro sustituto, el que iba a cargar con nuestros pecados. Vamos al libro de Isaías 53 y vamos a leer del 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él nos sustituyó. El castigo era para nosotros, pero Él nos sustituyó y cargó con su pecado y con el mío. Y vean lo impresionante. El sumo sacerdote había que estar haciendo sacrificios todos los días. Se hacían sacrificios en la mañana, se hacían sacrificios en la tarde. En el día del perdón había que hacer la propiciación, y eso tenían que hacerlo continuamente. Pero Jesús, dice la Biblia, que entró una vez y para siempre, no en el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino que se presentó en el lugar santísimo del templo celestial. Él mismo se presentó como la ofrenda, como el sacrificio, y dijo: Señor, aquí estoy derramando mi sangre. Y la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente. El sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir al otro concepto. Entonces, expiación, propiciación, sustitución. Y el cuarto término bíblico para poder entender el concepto de perdón es redención. Y vamos a ir a Apocalipsis 5:9. Y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué significa que Cristo nos ha redimido con su sangre? Bueno, ¿de dónde viene el término redención? En la antigüedad habían varias formas por las que la gente llegaba a ser esclavo. Por ejemplo, había gente que llegaba a ser esclavo porque eran parte de un pueblo que habían conquistado y entonces llegaban a ser esclavos. Otros porque tal vez no podían pagar una deuda y la forma de poder cancelar la deuda era haciéndose esclavos. Otros también porque habían sido hijos familiares de un esclavo, entonces seguían con eso. Y había gente incluso que voluntariamente decía: yo quiero ser esclavo. Ahora, independientemente de la causa, había un principio, y era que nadie podía autoliberarse. ¿Qué significa eso? Que nadie podía decir: "Guay, me aburrí de ser esclavo, bueno, lo vi". Le decían: ¿a dónde va, papillo? Usted no puede hacer eso. Nadie podía quitarse su condición de esclavo, autoliberarse por sí mismo. Para poder ser libre necesitaba un redentor. ¿Quién era un redentor? Era una persona que pagaba un precio de rescate al amo para la libertad de esa persona. Entonces, ¿qué características tenía que tener una persona que quería ser redentor? Pagar el precio por la libertad de alguien, de un esclavo, para que fuera libre. Vamos a poner la otra filmina: redención. Para que alguien pudiera redimir a alguien tenía que cumplir con estos 3 requisitos. Tenía que ser un pariente del esclavo, tenía que tener disposición a pagar, a liberarlo, y tenía que tener los recursos, es decir, el dinero para pagar el precio por la libertad. Esos eran los 3 requisitos. Ahora, hay que entender esto: el pecado no solamente nos causa culpa y vergüenza, sino que el pecado también nos esclaviza. La Biblia enseña, Jesús dijo: el que peca, esclavo del pecado es. El pecado nos esclaviza. Somos esclavos del pecado y propiedad de Satanás sin Cristo. Necesitamos que alguien nos rescate, que alguien nos libere del pecado, que pague el precio por nuestra libertad. Necesitamos un redentor. Pero le tengo buenas noticias: tenemos uno que es pariente, porque se hizo igual que nosotros, porque era Dios y se despojó de su gloria para hacerse hombre. Estuvo dispuesto, porque la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, y el Hijo vino no para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos, y tenía los recursos. El precio de nuestra libertad era su sangre, y Él estuvo dispuesto a darla.
El precio de tu libertad y de mi libertad fue la sangre de Cristo. Ese fue el precio de nuestra libertad. Dios nos redimió a precio de sangre. Somos libres porque Dios pagó el precio más alto por ti y por mí. Él es nuestro Redentor. Somos libres porque Él pagó el precio de nuestra libertad. Y el último término para poder entender el concepto de perdón es reconciliación. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El pecado nos separa, nos vuelve enemigos de Dios, pero el sacrificio de Cristo nos reconcilia. Podemos hacer las paces con Dios, ser de nuevo amigos de Dios y estar con Él. Entonces, el perdón de Dios es expiación, porque Él cubre, borra nuestro pecado. El perdón de Dios es propiciación, porque Él es el sacrificio para aplacar la ira de Dios, para cumplir la justicia de Dios. Es sustituto, porque el castigo nos correspondía a nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Es redención, porque éramos esclavos del pecado, propiedad de Satanás, pero ahora somos libres y propiedad de Cristo. Y reconciliación, porque estábamos separados de Dios y el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo nos ha reconciliado. Entonces repasamos: expiación, propiciación, sustitución, redención, reconciliación. Bueno, ya terminó el curso intensivo de teología, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Que creo que es lo más importante. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Está claro que el perdón de Dios, el resultado final, el beneficio más grande es que el perdón de Dios nos da el don de la vida eterna. Eso está claro. Pero ¿qué pasa antes, durante todo lo que va a venir, antes de que llegue ese momento? Bueno, mientras llega el momento en que vamos a recibir ese don de la vida eterna por el perdón de Dios, lo más importante que nos da el perdón de Dios y lo que tenemos que aprender a vivir y a disfrutar es el de libertad y valor. Libertad y valor. Primero, tienes que aprender que el perdón de Dios busca hacerte libre de la culpabilidad. Libre de la culpabilidad. Hay personas que no viven felices, viven frustradas, atormentadas, porque viven presos de la culpabilidad. Dios los ha perdonado, Dios hizo un plan desde la eternidad para perdonarlos, pero ellos no han recibido el perdón de Dios. Se sienten todavía culpables. Gente que dice: es que yo no creo, es que ese pecado que yo hice, yo no creo que Dios lo haya perdonado. Yo todavía me siento culpable. Gente que trata de hacer cosas para sentirse menos culpable. Eso es la religión, tratar de hacer ritos, sacrificios, ofrendas para sentirse menos culpables. Gente que hace cosas para sentirse. Hay gente que incluso le sirve a Dios para sentirse menos culpable, pero eso no está bien. Tenemos que entender algo. Ya Dios canceló la deuda que tú no podías cancelar. Dios perdonó tu pecado, lo quitó. Tienes que aprender a ser libre de la culpabilidad y aceptar el perdón de Dios en tu vida. No hay pecado tan grande que el sacrificio de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que el sacrificio de Cristo no pueda perdonar. Sé libre de la culpabilidad, de eso que te atormenta. Experimenta hoy el perdón de Dios en tu vida. Deja de sentirse culpable con eso. Deja de arrastrar ese pecado una y otra vez. Y sé sano en tu corazón hoy
en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que experimentes su perdón, que dejes de sentirte culpable por eso. Si realmente te arrepentiste, si realmente le has dado la espalda al pecado, la Biblia nos da una promesa: un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón que de verdad se arrepiente. Si realmente te has arrepentido, si realmente has pedido a Dios perdón, recibe el perdón de Dios y sé libre de esa culpabilidad que te atormenta, que te frustra, que te limita. Tienes que aprender a vivir el perdón de Dios en tu vida. Deja de sentirte culpable y deja de hacer cosas para sentirte menos culpable. Porque como lo dije ahora, el sacrificio de Cristo fue único, perfecto y suficiente. No tienes que hacer nada más. Y si quieres hacer algo, que sea en agradecimiento y en adoración para Él, porque te ha perdonado, te ha salvado, te ha dado una nueva vida y te ha dado un propósito. Lo otro es que tienes que aceptar el perdón de Dios, pero también ser libre del odio y del orgullo. ¿Por qué? Porque Dios te ha perdonado y ha derramado su amor en tu corazón para que también puedas perdonar y pedir perdón a otros. Leamos Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios te ha perdonado y quiere que experimentes su perdón en tu vida para que también experimentes la libertad de perdonar y pedir perdón a otros. Jesús una vez usó una parábola para poder explicarnos o graficarnos la actitud que nosotros muchas veces tenemos sobre esto. Voy a decirlo como en términos modernos, ¿verdad? La parábola lo que dice es de que un hombre le perdonó a otro una deuda, digamos, de $1,000, supongamos $1,000. Y entonces el que le perdonaron los $1,000 dice: gracias, qué bueno, gracias por perdonarme los $1,000. Sale, se topa uno que le debía $1 y le dice: desgraciado, deme ese $1. Y esa es nuestra actitud muchas veces. Dios nos ha perdonado, pero nosotros nos creemos capaces y juegavivos de no perdonar y no pedir perdón a otros, cuando Dios nos ha perdonado multitud de pecados y nosotros nos ponemos en la posición de no perdonar a otros. Pero ¿saben cuál es la mayor tontería del odio y del resentimiento? Voy a ponerles un ejemplo. Supongamos que este vaso está lleno de laxante. ¿Saben qué es un laxante? Es algo que usted lo manda al baño media hora, ¿verdad? Entonces supongamos que este vaso está lleno de un laxante. Si yo me tomo este vaso, ¿quién va a ir a parar al baño media hora? ¿Usted o yo? ¿Y yo? ¿Saben cuál es la tontería del odio y del resentimiento? Pensar que yo me voy a tomar un laxante y el que le va a hacer daño es al otro. Porque muchas veces decimos: voy a dejar de hablarle para que sienta el ácido ese, ¿verdad? Para que vea, ¿verdad? Yo no le voy a pedir perdón, yo no. ¿Y quién se está haciendo daño con ese odio y ese resentimiento y ese orgullo? ¿El otro o usted? Usted, no el otro. Usted es el que se está haciendo daño. El que va a tener la raíz de amargura ahí es usted. El que se va a contaminar, como leíamos en el pasaje de Hebreos, es usted. Porque el odio, el resentimiento, el orgullo lo que hacen es contaminarnos, envenenar el corazón, endurecerlo. Pero si hace la persona que realmente ha entendido que es el perdón de Dios, de que Dios trazó un plan desde la eternidad, de que Dios envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados, para derramar su sangre por nosotros, que Dios le perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Quien realmente ha recibido el amor de Dios, quien realmente ha entendido eso, es una persona que entonces entiende que debe también pedir perdón y perdonar.
Así que deja hoy el orgullo y si tienes que ir a pedir perdón, ve a pedir perdón. Y deja el resentimiento, el odio y perdona a quien tengas que perdonar. Porque a algunos les gusta saltarse la parte del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A algunos les gustaría saltarse esa parte porque están llenos de odio, de resentimiento y de orgullo. Pero hoy es un buen día para que entendamos que también debemos experimentar el perdón de Dios, pero también perdonar y pedir perdón a otros. Esa es la forma en que realmente podemos experimentar y vivir el plan perfecto de Dios del perdón para nuestras vidas. No lo dejes incompleto. Recibe el perdón de Dios, pide perdón y perdona. Ahora, lo otro es que Dios, el pecado no solamente, Dios nos quiere hacer libres de la culpabilidad, del orgullo, del resentimiento, pero también Dios nos ha hecho libres del pecado para que realmente podamos experimentar y disfrutar la libertad en Cristo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y también dijo que lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dios nos ha redimido, ha pagado el precio del rescate por tu libertad para que seas libre y le sirvas a Él. Leamos Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios no te hizo libre del pecado para que hicieras lo que te dé la gana. ¿Qué es un redimido? Un redimido es aquel que entiende que era esclavo del pecado, pero Dios pagó el precio de su libertad con su sangre. Un redimido es el que entiende que era propiedad de Satanás, pero que ahora es propiedad de Cristo. Un redimido es aquel que entiende que su libertad no es para hacer lo que quiera, sino para decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Soy tu siervo, aquí estoy para servirte. Podría ser mi voluntad, pero quiero hacer tu voluntad. Eso es un redimido. Y ese es alguien que realmente entiende y vive la libertad que Cristo le ha dado. No es para hacer lo que queremos, no es para vivir como queramos, es para servirle a Él y a los demás. Y por último, quiero terminar diciendo esto. El perdón de Dios te da libertad, como lo vimos, libertad de la culpabilidad, del odio, del resentimiento, del orgullo, libertad del pecado, y también te ha dado valor. Mucha gente dice, es que yo creo que yo no soy valioso. Y mucha gente basa su valor o su percepción de valor por lo que dicen otros, o por lo que tienen, o por lo que han alcanzado, pero eso no es lo que te da valor. Dios pagó el precio más alto por tu libertad. No pagó un precio de oro o de plata, fue su sangre. Fuiste comprado a precio de sangre. ¿Cómo vas a decir que no eres valioso o valiosa si Dios pagó el precio más alto por ti? Si eras esclavo del pecado, estabas ahí y Dios dijo, vale la pena pagar el precio por él y por ella. Vale la pena derramar mi sangre por él y por ella. Yo quiero que sea mía, yo quiero que sea mío, yo quiero reconciliarlo conmigo. Claro que estoy dispuesto a pagar este precio. ¿Cómo no vas a ser valioso si Dios dio su sangre por ti? Claro que eres valioso, claro que eres valiosa. Nunca pienses lo contrario. Y si alguien necesita recibir esto en su corazón, que lo reciba hoy. Si eres valioso y si eres valiosa para Dios, porque Él pagó el más alto precio por ti. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había planeado, había trazado un plan eterno para que aunque usted y yo pecáramos, ya Dios tenía una solución. Éramos nosotros los que merecíamos el castigo.
Éramos nosotros, pero por amor Cristo vino a este mundo, se sacrificó a sí mismo, dio su vida por ti, por mí. A pesar de que sabía de que tal vez le íbamos a dar la espalda en algún momento, aunque tal vez Él sabía que muchos le iban a rechazar, eso no lo detuvo. Él estuvo dispuesto aún así a dar su vida por nosotros. Aunque no le correspondía, Él dijo: yo voy a tomar el lugar de ellos, yo voy a hacer la ofrenda, yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a derramar mi sangre, yo quiero limpiar su pecado, yo quiero perdonarlos. Al que se sienta culpable, yo quiero que él sienta su amor, mi amor en su corazón, y deje de sentirse culpable. Yo quiero que experimenten mi perdón y mi amor. Yo quiero que se reconcilien conmigo, porque el pecado nos separa de Dios, pero por el sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados. Tal vez muchos dicen: es que usted no sabe los pecados que yo he hecho, usted no sabe lo malo que yo he sido en el pasado. No se trata de eso, no se trata de eso. El hijo pródigo decía: yo no creo que mi papá, después de lo que hice, me vaya a recibir y me vaya a perdonar. No lo creo. Pero dice que cuando él volvía, dice que el padre lo vio de lejos, corrió, lo besó, lo abrazó, le devolvió su valor, su dignidad, lo perdonó y lo puso en un sitio de honor. Si realmente te has arrepentido, ten por seguro que Dios no te va a rechazar. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Tal vez por primera vez hoy, tal vez te alejaste y hoy es el día para que vuelvas a reconciliarte con Dios. No sé cuál es tu condición, pero hoy es un buen día para que experimentes el perdón de Dios, para que aceptes el regalo que Él te ha hecho por su sacrificio y por su sangre, y para que también le pidas ayuda a Dios si tal vez el orgullo, el resentimiento, el odio te ha impedido también perdonar a otros o pedir perdón. Que hoy Dios te ayude, que hoy Dios derrame su amor en tu corazón y que puedas también ser libre de ese odio y de ese rencor y puedas perdonar a otros. Señor, gracias porque tú, siendo rey, decidiste despojarte de tu majestad, de tu gloria, para venir a este mundo, Señor, y dar tu vida por nosotros. Señor, que a quien necesite hoy recibir tu perdón, ser libre de la culpabilidad que lo atormenta, Señor, yo te pido, Señor, que hoy vengas a su corazón. Espíritu Santo, derrama tu amor, Señor, en los corazones. Y a quien necesite, Señor, aceptar tu perdón, que hoy lo pueda aceptar y recibir en el nombre de Jesús, Señor. A quien no se siente valioso, que hoy entienda, Señor, que tú pagaste el precio más alto por cada uno de nosotros, Señor. Somos valiosos. Tú diste tu sangre por cada uno de nosotros. Nos diste libertad, Señor. Y a quien necesita ayuda, Señor, porque tal vez el orgullo, el resentimiento le ha impedido, Señor, perdonar o pedir perdón a otros, Señor, yo te pido, Señor, que tú les ayudes a quitar ese orgullo, ese resentimiento. Y así como hemos experimentado tu perdón, también podamos, Señor, aplicarlo con otros, perdonar a otros, pedir perdón a otros. A quien necesite, Señor, sentir que tú realmente lo perdonas y lo reconcilias, que sienta tu amor y tu perdón. Gracias, te agradecemos porque tú trazaste un plan perfecto desde la eternidad para perdonarnos y para darnos libertad y darnos valor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.